Shalom, Braja, Shavua, Tov, Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 45, una Mishnah que nos va a hablar sobre la mitzvah de la Arabá en sí. Interesante, bastante, con mucho jugo, vamos a decir así. Voy a compartir el Daf y voy a tratar de llevarlo bien para que la gente pueda seguir. Si en algún momento me olvido de moverlo, les ruego que me perdonen, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos entonces a comenzar ahí la Mishnah. Dice, mitzvah Arabá Ketzat. Es decir, cómo se cumplía con la mitzvah de la Arabá en el Bet HaMikdash. Timakom allá le mata Yerushalayim Benikra Motza. Había un lugar que estaba por debajo de Yerushalayim, al sur de Yerushalayim, que se llamaba Motza. Yordim Lesham, Umelaketin Misham Murbiot Shel Arabá. ¿Qué hacían? Los encargados del Bet HaMikdash bajaban a la ciudad esa, a ese, vamos a llamarlo, barrio periférico, y cogían y cortaban de ahí ramas de Araba. Ubaí, desde que fino tan betzidea misbeach. Entonces venían y colocaban estas ramas que había cortado, las apoyaban sobre el lado del misbeach. Verashehem kafufim al gabea misbeach. Y el extremo de estas ramas estaba doblado, estaba encorvado por encima de la altura máxima del misbeach. Take'u, veheriu, betake'u. Tocaban tequía con el shofar, teruá y nuevamente tequía. Bechol yom, todos los días, dice la Mishnah, makifin et misbeach pamahat. Se da una vuelta, o se daba una vuelta alrededor del altar. Veomerim, y decían, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Aslihana. Bien, nos suena, ¿verdad? Es como hacemos en las Oshanot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, también se decía Ani Vaho Oshiana. Bien. Bueno, aquí hay una explicación muy interesante de Rashi de por qué se menciona de esta manera Ani Vahu Oshiana. ¿Sí? Vamos a leerlo en Rashi, dice Ani Vahu Begematria Ana Hashem. Es decir, Anibahu, como está escrito aquí, tiene el mismo valor numérico que las palabras Ana Hashem. Veod, y además, Mishivim Ushtaim Shemothen. Es decir, la palabra Anibahu forman parte de los 72 nombres que forman lo que se llama el Shema Meforash de Hashem, el nombre explícito de Hashem. ¿Cómo se calculan estos 72 nombres? Se aparecen en la parashá de Beshalach. En la parashá de Beshalach, en el libro de Shemot, cuando el pueblo de Israel va a cruzar el mar, hay 3 pesukim que tienen 72 letras cada uno. Y entonces se coge la primera letra del primer versículo, la letra última del versículo intermedio y la primera letra del versículo último. Y así se va cogiendo. Entonces tenemos Ani. Ani es Aleph, Nun, Yud. ¿Qué quiere decir? Que del primer versículo es una Aleph, del segundo versículo es una Nun, y del tercer versículo es una Yud. Vahu, Vav, Hei, Vav. Y así se van formando combinaciones de tres letras. 72 combinaciones de 3 letras. ¿Bien? Entonces, Ani, Vaho forman parte del nombre de Hashem. Y por eso dice Ani, Vaho, Shiana. ¿Sí? Ahora dice, Beoto Yom, ahora ya no estamos hablando de todos los días, estamos hablando del séptimo día. Oshana Rabba. En el séptimo día, Makifinet Amizbeach Sheva Peamim. Se rodeaba el altar 7 veces. 7 veces, perdón. Beshat Petiratán, Mahen Ombrim. Cuando acababan, ya acababa la fiesta. ¿Qué decían? Yofi lecha Mizbeach, Yofi lecha Mizbeach. Como que le agradecían al Mizbeach por haber recibido las peticiones del pueblo de Israel y haber expiado sus transgresiones. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dice, la Hashem ulcha mizbeach, la Hashem ulcha mizbeach. Es decir, le ya ulcha mizbeach. Es decir, para Hashem y para ti, mizbeach. ¿Sí? Como gracias a Hashem y a ti, o estamos alabando y agradeciendo a Hashem y a ti. Ahora, dice que Maaseu Bechol, Kach Maaseu Shabbat. Dice, esto que estábamos haciendo,
de cortar las ramas, de ponerlas en el Mizbeach, de rodear el Mizbeach, etc., lo mismo ocurría en Shabbat. ¿Cuál es la única diferencia? Ela, Shayum Melaketin Otam Meerev, es decir, que no se cogía, las ramas no se cortaban el mismo día, sino que se cortaban Be'erev Shabbat. Umanejim Otam Begigiot Shel Zahav, se dejaban en jarrones de oro con agua, que es el Oyech Moshu, para que no se sequen. Rabbi Yohanan ben Beroká Omer, Rabbi Yohanan ben Beroká dice, Harayot Shel Dekel Hayumevin, traían ramas de palmera. No estamos hablando de Araba, estamos hablando de ramas de palmera, es otra opinión. Vejobtin Otan Bakarka, Betzidea Mizbeach, y golpeaban con ellas el suelo a los lados del altar. Veotoayom, y este día se llama Hibut Harayot, el día en el cual se golpea con las ramas. Miyad, inmediatamente cuando acababa la fiesta, o sea, se cumplía por última vez la misma del Lulav. Tinokot Shometinet Lulavehen. Los niños pequeños deshacían sus lulavim, los soltaban. Ve Ochlin etrogehen. Y comían los etrogim para demostrar un aprecio y un amor por esta misbah que estuvieron cumpliendo durante 7 días. Muy bien, comienza entonces la Gemara hablándonos de esta ciudad que se llamaba Motzá. Y la pregunta de la Gemara es ¿por qué se llama Motzá esta ciudad? Dice así, Tana, Mekom Kelania Haba. Así enseñaron sobre este lugar llamado Motzá, que era un lugar Kelania. Kelania dice aquí que viene del concepto de colonia, una colonia, ¿bien? Una ciudad adyacente a la gran ciudad. Betanadidan. Y también fue enseñado, es decir, nuestro sabio, en la Mishnah, enseña, Maitama Karele Motzá. ¿Por qué? ¿Por qué se la llamó esta ciudad Motzá? Dice, Aide de Mifak, Mikarga, de Malka Karele Motzá. En realidad, ¿por qué? Porque esta ciudad era una ciudad de romanos, de soldados, de legionarios. Y como eran así, eran legionarios y soldados y eran romanos, entonces estaban exentos de pagar impuestos. Por eso se llamaba Motzá, porque estaban fuera de lo que era el sistema impositivo. Dijo también la Mishnah, Ubaim bezokfin notam betzide, etc. Es decir, que ponían estas zarabot que cortaban, las apoyaban sobre los lados del altar. Y dijimos que cuando las apoyaban sobre el lado, sobresalía para que estuviese encorvada sobre el altar. ¿Bien? Dice así, Rabot va arukot, es decir, cortaban muchas hojas, muchas ramas y largas. Ugevot tajada sarama. ¿Cuánto era su altura? 11 amot por lo menos. 11 amot son 5 metros y medio. Por lo menos tenían 5 metros y medio. ¿Por qué? Que de Sheyuk Gohot a la Mizbeach Ama, para que sobresaliesen por encima de la altura máxima del altar una amá. Es decir, tenía que tener más que todo el altar y sobresalir una amá doblándose así sobre el altar. Entonces, Amar Maremar, dijo aquel sabio que se llama Maremar, Mishum Marzutra, en nombre de Marzutra, Shmamina, ¿qué entendemos de aquí? De este cálculo que estamos haciendo, de cuál era la altura y de que tenía que sobresalir una amá por encima de la altura máxima del Mizbeach. Al Yesod Manach Lehu, es decir, que estaban apoyadas sobre la parte del altar que se llama Yesod y no directamente sobre el suelo. ¿Sí? De Isal Kadataj, ahora vamos a explicarlo bien. De Isal Kadataj, porque si vienes a pensar a Manach Lehu, que estaban apoyadas sobre la tierra, el suelo de la Azara, Mirdi, ¿cómo puede ser? Aquí. Alá Ama Vekanas Ama, Ze Yesod. Alá Hamesh Vekanas Echad, Zeu Sobeb. Alá Shalosh, Zeu Makom Akeranot. Es decir, nos está dando la altura del Mizbeach. ¿Cómo estaba conformado el Mizbeach? El Mizbeach estaba conformado en 4 niveles, vamos a decir así. 4 niveles. Dice, sube una amá, un codo, y entra para adentro un codo. Eso es el yesod, la base del altar. Luego sube 5 amot y entra una amá más, una amá. Eso es lo que se llama el sobeb, es decir, la parte que rodeaba el altar por donde caminaba el cohen para dar la vuelta. ¿Bien? Ahora dice, sube otros 3 amot y eso llega a la altura del Mizbeach.
Y después nos queda el keren, es decir, esos bloques que había en las esquinas del altar, que tenían una amá de alto. Bien, entonces si hacemos la cuenta, ¿qué tenemos? Tenemos una amá del yesod, 5 amot del sobeb, ya son 6, y 3 del misbeach, ya son 9, y una, ya son 9, sí, y una del keren, una de la esquina, del bloque de la esquina, ya son 10. Y tenía que sobresalir una ama por encima de todo eso. Entonces, si yo la pongo de 11 directamente en el suelo, es 11 y 11. Además, no estaba de pie, estaba apoyada. Quiere decir que iba en diagonal, quiere decir que tenía que tener más de 11. Entonces, si tuviese 11 solamente y yo la apoyo en el suelo, no va a llegar a sobresalir como tiene que sobresalir. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo de aquí? Que estaba puesto una más arriba, es decir, sobre el yesod y apoyada así, y aunque estuviese en diagonal, tenía suficiente para sobresalir una más por encima del keren. Bien, eso me ha llevado todo Shabbat a hacer el cálculo y estaba dando vueltas sobre eso, tratando de entender. Bien, entonces dice, Gojot al Gabea Misbeach, es decir, si el yesod es 1 y el sober son 5 y el altar son 3 y el keren es 1, ¿cómo puede ser que estuviese sobresaliendo una más por encima del altar? Entonces entendemos, Shmamina, el alaf Shmamina, ¿acaso no entendemos de aquí a yesod manachleu, que estaba apoyado sobre el yesod, es decir, una más por encima? Shmamina, efectivamente, así lo podemos deducir de aquí. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, estamos aquí, Amar Rabbi Abau, Maikeraha, dice, dame un versículo que venga a reforzar toda esta idea de que había que apoyar la zarabot sobre el altar, etc. Shenemar, dice el versículo, Isru hag ba'abotim ad karnot amizbeach. Es decir, como dice el versículo, perdón, estoy buscando aquí, dice Lomar, que con unos árboles, ba'abotim, ellos makifim, es decir, rodeaban, osrim et amizbeach. Bien, esa es la primera explicación. ¿Sí? Y otra cosa que dijo Rabbi Abau, Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Elazar, el nombre de Rabbi Elazar, Kol anotel lulav, beigudo, vehadas ba'avoto, male alav katuv, keilu bana mizbeach, veikriv alav korban. Toda aquella persona que toma el lulav y lo ata con el hadas y empieza a rodear el altar con ello, se le considera como si estuviese trayendo, como si hubiese construido el altar del Bet HaMikdash y está ofreciendo sobre él un sacrificio. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Sheneemar, Isruhak ba'abotim, ad karnot hamizbeach. Justamente este versículo que estamos diciendo. Bien. También otra explicación que da Rashi es Isruhak ba'abotim, que quiere decir es el día siguiente, que tú coges y el día siguiente te comportas todavía con un ambiente festivo, comiendo carne, bebiendo vino y dándole importancia festiva. Entonces así es como si estuvieses construyendo el Mizbeach y trayendo un sacrificio. Amar Rabbi Yirmiyah, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Dijo Rabbi Yirmiyah en nombre de Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Amejozi. Y dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Amejozi, Mishum Rabbi Yohanan Hamakoti. Kola ose isur lehag beachilau eshetia, como estamos diciendo, todo el que el día siguiente continúa comiendo de manera festiva, Maaleh alava katub, se lo considera que ilu bana mizbeach, como si hubiese construido el altar. Veikriva alav korban, y hubiese traído sobre él una ofrenda. Sheneemar, como dice el versículo, isruja guabotim ad karnota mizbeach. Muy bien, vamos a ver entonces ahora vamos a ver ahora cómo hay que tomar el lulav y de dónde se apoya todo esto. Llamar Rabbi Hizkiya, Amar Rabbi Yirmiyah, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, dijo Hizkiya, que dijo Rabbi Yirmiyah en nombre de Rabbi Shimon Ben Yochai, Kola Mizvot Kulan, todas las Mizvot,
En Adam Yosebahem el Aderech Gedilatan. La persona las cumple únicamente cuando lo toma en el sentido en el que crecen. Es decir, que el lulav hay que tomarlo del lugar donde crece, que esté abajo, hacia arriba. ¿Bien? O la arabá, como estábamos viendo. Sheneemar, ¿de dónde lo aprendemos? Atze shitim omedim. En la construcción del Mishkan se nos pide que tomemos atze shitim, maderas de acacia, omedim. ¿Qué quiere decir omedim? De pie. Tanya nameaji, atze shitim omedim, que viene a explicar el versículo, tres explicaciones. Dice, Shomedim derech gedilatan. La primera explicación es que estaban puestos de la forma en la que crecían. Bien. Davar ajer, otra explicación. Omedim, ¿qué quiere decir omedim? Shema amidim et zipuyan. Es decir, que cada uno de ellos, cada una de estas vigas de madera de acacia, eran lo que daba la consistencia a su recubrimiento de oro. Con clavos de oro, estaba clavado en cada viga y no se había hecho una placa entera de oro, bien, y se había puesto apoyada sobre las vigas de madera, sino que cada viga de madera sostenía su propio tzipuy, su propio recubrimiento de oro. Dabalajer, otra explicación, Omedim, ¿qué quiere decir? Shema tomar, Abad, Sviram, Ubatel Sikuyan. Dice, a lo mejor uno podría haber pensado que cuando ya no era necesario el Mishkan, ya se construyó el Bet HaMikdash y ya se acabó, entonces ya no era necesario que estuviese sujetando este oro. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Atzeshitim Omedim. ¿Qué quiere decir Omedim? Omedim leolam ulolme olamim, es decir, que estaban ahí para siempre. Amar Hizkiyá, Amar Rabbi Yirmiyá, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Dijo Hizkiyá, que dijo Rabbi Yirmiyá en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai. Es decir, ya que trajeron una enseñanza de Hizkiyá, que dijo Rabbi Yirmiyá en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai, traen otra enseñanza de él. ¿Cuál es esta otra enseñanza? Yahol ani liftor et kol haolam kulo minadin. Yo podría tomar sobre mí todas las desgracias del mundo para que el mundo pudiese sostenerse. Miyom shenibreti veadata, desde el día en el que fui creado hasta ahora. Veímale, Eleazar benimi, y si fuese que Eleazar, mi hijo, está conmigo, Miyom shenibea olam veadakshav, podríamos soportar las desgracias del mundo desde el día en que fue creado el mundo hasta ahora. Veilmale Yotam ben Uziyahu imanu, y si Yotam ben Uziyahu estuviese con nosotros, ¿quién es Yotam ben Uziyahu? Yotam ben Uziyahu era un rey. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad de este rey? Que él, a pesar de que su padre enfermó con Tzaraat, y todo el tiempo que su padre estuvo enfermo, él mantuvo el reinado sin atribuirse el mérito. Es decir, todo lo que decía lo decía en nombre de su padre. Entonces tenía el mérito de que pudo mantener el reinado y además Kibud Baem estuvo respetando a su padre porque todavía era rey. Él no era rey y estuvo actuando como rey y no pidió ningún mérito por ello. No se dio crédito por ello. Bien, si estuviese él con nosotros además, Miyom Shenibra Olam Atzofo, es decir, desde el día en que se creó el mundo hasta el final, ¿sí? No sé exactamente qué es el Sofo, Ad Sheyichlea Olam, dice Rashi, hasta que se acabe el mundo. No sabemos cuándo es eso. Bien, podrían sostener todas las desgracias. De Amar Hizkiyá, Amar Rabbi Yirmiyá, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, otra enseñanza igual. Raiti Bene Aliyá Vehen Muatim. Vi a los Bene Aliyá. ¿Quiénes son los Bene Aliyá? Los Tzadikim, la gente que es muy elevada. Vehen Muatim, son muy pocos. Me olvidé aquí de pasar. Aquí estamos. Son pocos, la verdad. Dice, y Melefhen, si llegan a ser 1000, Ani Ubeni Mehen, mi hijo y yo estamos entre ellos. Veimea, y si son 100, Ani Ubeni Mehen. Es decir, mi hijo y yo estamos entre ellos. Veim Shnaim Hen, y si solamente hubiese 2, Ani Ubeni Hen. Mi hijo y yo somos ellos. Pregunta la Mara, ¿Umizutre Kulehai? ¿Y acaso tan pocos son? Veja más Raba, si hijo Raba. Temané sere alfe dara hava de kame kucha berijo.
Dice, delante de Akadosh Baruj Hu hay 18.000, 18.000 filas. 18.000 filas de sabios que se pueden sentar, que son capaces de ver a Kadosh Baruj Hu. Eso es lo que son Bene Aliyah, de ver claramente, de entender a Kadosh Baruj Hu, Kivyahol. Entonces, ¿cómo me dices que son tan pocos? ¿Sí? ¿De dónde lo sabemos primero? Dice Shenemar, Saviv, Shemona Azar Elef, es decir, alrededor había 18.000. Entonces, ¿cómo puede ser que me digas que hay tan pocos y de repente el versículo nos dice que hay 18.000? Dice loca, ya no hay dificultad. De mistakle beaspaklaria me irá. De la mistakle beaspaklaria me irá. Dice, no hay diferencia. Hay una diferencia. Dice ahí donde dice que son muy poquitos. ¿Quiénes son los muy poquitos? Los que son capaces de ver beaspaklaria me irá. Es decir, de ver claramente. Como una persona que ve a través de un cristal. Pero los que son 18.000 son gente que son capaces, que pueden llegar a tener inspiración profética, pero no ven las cosas con la misma claridad. Y pregunta la Gemara y dice, Udemistakle, Beaspaklaria me irá, Mizutre Kulehai, y dice, de aquellos que pueden ver claramente, tan pocos son. Veja Amar Abaye, dijo Abaye, La Pahut Alma, Mitlatin Veshita Tzadike, Dimkableb Ape Shechina Bechol Yom, dice, no, en el mundo no hay menos de 36 tzadikim, justos, que reciben todos los días la presencia divina. ¿De dónde lo sabe? De un versículo que dice Ashre Kol Joje Lo. Lo, la medvav, Lo Begematriat Latin Veshitahu. Es decir, Lo tiene el valor numérico de 36. Le responde nuevamente a la Gemara y dice Lo Kashya, no hay dificultad. Ha de Aili Bebar, Ha de Aili Belobar. Es decir, aquí, cuando estamos hablando de que hay muy poquitos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos 36? Son 36 que para poder recibir la visita de la presencia divina tienen que pedir permiso. Pero los que son muy poquitos son aquellos que pueden entrar y salir sin necesidad, sin pedir permiso. Cuando quieren, pueden llegar a conseguir entrar ahí donde se van a sentar en esas filas y van a estudiar con Hashem, van a tener una revelación elevada. Muy bien, dice la Mishnah, nos dijo, Beshaat Petiratan Mahen Ombrim Bejule, es decir, en el momento en el que se acababan de rodear el altar, ¿qué es lo que decían? ¿Cómo se despedían del altar? Estamos aquí. Entonces dice la Gemara, Vehaka Mishtatef Shem Shamaim Ledabar Ajer. Dice, ¿cómo dijo que decían? Dijo, La Shem Ulha Mizbeach. ¿Sí? Te agradecemos a Hashem y a ti y al altar. Dice, ¿y acaso se puede unir el nombre de Dios con otra cosa de esta manera? Mencionar juntos. Sheneemar, si está dicho, Biltil Hashem levadó. Solamente Hashem se puede, como es el versículo, perdón, lo tengo aquí. Perdón. Zobeach Elohim Yehoram, Biltil Hashem levadó. Solamente se puede ofrecer sacrificios a Hashem. Biltil Hashem levadó. Es decir, que Hashem tiene que ir solo. Entonces dice Ajikama, así es como se explica lo que dijimos. La Hashem anachnu modim, es decir, a Hashem nosotros le agradecemos, Ulha anachnu meshabechim, y a ti altar nosotros te alabamos. ¿Por qué? Porque nos ayudaste a hacer capara. La Hashem anachnu modim, Hashem nosotros agradecemos, Ulha anachnu mekalsin, es decir, mehalelin, es decir, también alabamos o ensalzamos. ¿Sí? Y de esa forma no está juntando. Es decir, no dice Hashem y a ti, sino Hashem le agradecemos. Por un lado es levadó y por otro lado el altar. Muy bien, dijo la Mishnah que Maaseu Behol, como hacían en la semana, también hacían en Shabbat, con la diferencia de que se cortaban antes las arabot. Amar Rabuna, dijo Rabuna, Maitama de Rabbi Yohanan ben Beroká, es decir, nos dijo al final de nuestra Mishnah que Rabbi Yohanan ben Beroká dice que no eran arabot, eran hojas de palma, nuevamente. Entonces pregunta, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yohanan ben Beroká? Dice, Tiechtiv kapot, porque está escrito en el versículo kapot.
Kapot son palmas. Urkachtem lachem bayom arishon, perietz adar, tomaréis el fruto de un árbol hermoso, kapot temarim, y palmas. Entonces en plural, ¿por qué está en plural? Shnaim, dos. Achad le lulav, achad la mizbeach. Uno para el lulav y otro para el mizbeach. Ay, y los sabios, ¿por qué no dicen así? Verabanán, hambre, ¿qué es lo que dicen ellos? Kapat ketiv. Es verdad que dice que leemos kapot en plural, pero está escrito kapat. Está escrito sin la vav. Aquí está, kapat. Bien. Entonces, por eso, dice no, solamente uno para el lulav. Y en el Betamikdash también se hacía la araba. Ahora, Rabbi Levi trae otra explicación para el punto de vista de Rabbi Yohanan ben Beroka. ¿Qué es lo que dice Levi? Que Tamar. Dice, ¿por qué se traía un lulav al Mizbeach? Como el Tamar, como el dátil. Ma Tamar ze en lo el alevejad, igual que el dátil, ¿sí? Tiene solamente un corazón. ¿Qué quiere decir? El, no me va a salir la palabra. El tronco de la palmera, ¿sí? No se divide de muchas maneras, sino que viene con un tronco central. Es decir, el lev es como el tuétano, vamos a decir así, del tronco, ¿sí? De donde salen los corazones de palmera, ¿verdad? Bien, tiene solamente un corazón. Igual que el tamar solamente tiene un corazón, Af Israel en la Gemela Levejad, la Vihem Shema Shamayim. De la misma manera, el pueblo de Israel solamente tiene un corazón y está dirigido a Kadosh Baruj Hu. Por eso dice Rav Levi, que Rabbi Yohanan dice que se traía una hoja de palmera al Mizbeach para demostrar que nuestro corazón está solamente dirigido a Kadosh Baruj Hu. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con el final de nuestra Mishnah y empezaremos a lo mejor una nueva Mishnah. Puede. Veremos. Que tengamos todos Shavuot Mevorach, Besorot Tovot, Hizku Ve'imtzu. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.